Hola, ¿cómo están todas? Qué bueno estar por aquí nuevamente con ustedes, acompañándoles con un mensaje de parte de Dios para tu vida, para la vida de tu familia. Y estamos por aquí desarrollando la serie en la que hemos venido trabajando de mujeres sabias versus mujeres necias, porque nos hemos apoyado en el capítulo 14 del libro de Proverbios, versículo 1, que nos deja ver que hay dos tipos de mujeres, que hay mujeres sabias que edifican, pero que hay mujeres necias que destruyen. Y hemos venido hablando acerca de la vida de mujeres sabias que encontramos en la palabra, pero también hemos hablado de mujeres necias precisamente para extraer del relato bíblico toda la riqueza que tiene para nosotros. Entonces en esta tarde nos ocupa una de las mujeres que clasifica en el listado de mujeres necias y vamos a estar hablando acerca de la reina Vasti. Esta historia o este relato bíblico lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Esther. Recuerden que la invitación es que cada una se tome el trabajo de ir, de leer el capítulo con cuaderno, con lapicero en mano, para que usted pueda tomar sus propios apuntes y pueda extraer del texto todo lo que Dios tiene para tu vida y para los que te acompañan. Entonces en este relato bíblico nosotros vemos que la reina Vasti era una mujer hermosa. Dice la palabra que ella gozaba de una posición de prestigio o de privilegio porque había sido precisamente nombrada la reina. Entonces nos cuenta también el relato que mientras el rey Asuero, que era su esposo, que era el rey de ese momento, ofrecía un banquete para mostrar la grandeza de su reino, al tiempo ella también estaba ofreciendo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey. Y nos cuenta la palabra, nos cuenta el relato, que al séptimo día el rey la manda a llamar para exhibir su belleza ante los pueblos y ante los dignatarios. Pero dice el texto que ella se niega a ir. De acuerdo al contexto cultural, la reina se debía al rey en sujeción, en compañía, y se debía como esposa. Entonces nosotros podemos ver a grosso modo quién era la reina Vasti. El versículo 9 nos dice que ella era una reina, que ella hacía parte de la realeza. ¿Y cuáles eran sus características? Dice el versículo 11 del pasaje que ella era una mujer hermosa. Entonces cuando nosotros tenemos estos dos elementos juntos, posición y belleza, no estamos como muy alejados de la realidad. Para mucha gente hoy tener esos dos elementos que son prestigio y belleza son lo máximo que se puede tener, ¿cierto? Porque es muy codiciable por el mundo, por el común denominador, tener belleza y tener posición. Pero nosotros vamos a hablar de cuáles fueron las cosas o cuáles fueron las características que la reina Vasti tuvo, cuáles fueron las acciones que llevó a cabo y que la convierten en una de las mujeres necias de las que estamos estudiando. Primero que todo tenemos que entender que ella tenía una asignación, así como la tienes tú, así como la tengo yo. Todas hemos sido creadas con propósito y a todas nos ha sido entregada una asignación. ¿Cuál era la asignación de la reina Vasti? Era honrar al rey, ser su esposa y compañera, guardar su espalda, acatar sus órdenes, acompañarlo en eventos sociales, religiosos y políticos y además de eso dar ejemplo a las demás mujeres en sujeción y en obediencia. La reina para esa época, para ese contexto cultural, era un referente para el resto de las mujeres y yo creo que hoy en día también tú eres un referente para tu familia, para tu lugar de trabajo, para tu lugar de estudio. Yo creo que todas nosotras somos referentes para muchos, aún ni siquiera nos imaginamos cuántas personas nos están mirando, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo es nuestra manera de vivir. Entonces es importante que nosotros entendamos cuál es la asignación que nosotros tenemos, si tenemos clara la asignación que Dios nos ha entregado a cada una de nosotros y si tenemos clara cuáles son las funciones que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ahora, ¿qué impide que nosotras como mujeres cumplamos con nuestra asignación? Primero vemos aquí una característica en la reina Vasti que nos entrega el versículo 12 y es la desobediencia y la rebeldía. Cuando el rey la manda a llamar, la obligación o el deber ser de ella era presentarse delante del rey porque para eso era su esposa, porque eso estaba dentro de sus funciones, dentro de sus roles. Ahora, ¿qué hay o qué otra cosa impide que nosotros cumplamos con nuestra asignación? No darle el valor a ella. Muchas veces nosotros no cumplimos con nuestros roles o con nuestras funciones porque no nos hemos sentado a mirar cuán valiosa es la asignación que tú y que yo tenemos. No es por posición, no es por estatus, no es por estrato. Cada una de nosotras tiene una asignación importante. Unas de pronto la tienen más visible, otras no tanto, pero todas las asignaciones que Dios nos ha entregado a nosotras como mujeres son importantes, son importantes. Tu asignación es importante dentro de tu familia,
dentro de la iglesia, dentro de tu lugar de trabajo, como esposa, como madre, como hija, como empleada. Es importante la asignación que has recibido de parte de Dios. Entonces no podemos pretender llevar nuestra asignación a cabo si primero tenemos en nuestro corazón desobediencia y rebeldía, y en segundo lugar si no valoramos lo que Dios nos ha entregado como asignación. Ahora, otra de las características que nosotros vemos en la reina Vasti es que ella creyó que podía llevar a cabo la asignación de cualquier manera o a su manera. Porque cuando nosotros empezamos a leer el texto, la palabra dice que mientras el rey estaba ofreciendo banquete, ella también estaba ofreciendo un banquete. Y de pronto ella pensó que esa era la manera de ella ejercer su rol, de cumplir con su asignación. Y no está mal, o sea, que ella cumpliera o que ella ofreciera un banquete a las mujeres, ella lo podía hacer, pero era más importante lo que el rey demandaba de ella. Y así mismo con nosotros, puede ser que estemos cumpliendo con muchas cosas al tiempo, pero cuando Dios demanda algo de nosotros, es más importante lo que dice nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro amado, que lo que nosotros consideramos que estamos haciendo bien. Entonces no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Y otra de las cosas que la reina Vasti la convierte en una necia es que ella no dimensionó ni el impacto ni las consecuencias de sus actos. El versículo 16 dice que ella no solo peca contra el rey, sino que el texto dice que ella peca contra todos los príncipes, contra las provincias, porque fue un pecado visible. La desobediencia de ella la pudo percibir todos los que estaban alrededor del rey Asuero. Entonces es muy importante que nosotros también entendamos que hay consecuencias cuando no cumplimos con la asignación que nos ha sido entregada por Dios. Ahora, por ello le vinieron unas consecuencias. Yo creo que una de las palabras que no nos gusta, o que de los temas que no nos gusta manejar, es el tema de las consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Lo bueno tiene consecuencias, pero lo malo también va a dejar ver las consecuencias. Entonces es importante que nosotros entendamos que si estamos cumpliendo con nuestra asignación o no, que si la estamos valorando o no, igual lo que estamos haciendo hoy va a detonar unas consecuencias en nuestra vida y en la vida de los que tenemos al lado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la reina Vasti por no haber asistido cuando el rey le llamó? Primero, se emite un decreto por parte del rey. Miren qué tan importante. Ella era la reina porque el rey la había nombrado reina. Cuando yo leí la palabra, me venía al corazón que el que nos da la asignación también tiene el poder para remover la asignación. Entonces el rey un día la nombra reina, pero también otro día, cuando ella desobedece por consecuencia de sus malas decisiones, el rey revoca a la reina Vasti de su cargo, le quita la asignación. Entonces yo creo que nosotras como mujeres sabias tenemos que trabajar de manera diligente, como hablábamos de Abigail en el video anterior, ser diligentes, ser rápidas en obedecer, en atender cuáles son las demandas del rey para mí, qué me está diciendo Dios que haga, qué me está diciendo el Señor que haga. Esas son las demandas que nosotros tenemos que atender y ponerlas en primer lugar, porque el que nos dio la asignación, el que te dio la asignación hoy, tiene el poder para revocarla, tiene el poder también para quitárnosla. Ahora, otro de los versículos que me impacta mucho lo encontramos en el verso 19, le quitan el acceso al rey. Para el contexto cultural de esta época, entrar al patio donde el rey se encontraba era un privilegio, era algo que solamente lo podían hacer las reinas, lo podían hacer los soldados más cercanos, los eunucos, como si hoy dijéramos las manos derechas del rey. Y ella tenía un acceso listo, ella podía ir donde el rey, ella se podía presentar donde él, obvio cumpliendo con unos protocolos, pero tenía acceso al rey. Y debido a esto que ella hace, a la desobediencia, le quitan el acceso al rey. Y esto me llevaba a pensar en la palabra de Hebreos, donde nos dice la palabra que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Y qué tan terrible nosotros pensar que por nuestra desobediencia, que por nuestras malas decisiones, un día nosotros perdamos el acceso al rey. A ella le cierran la entrada, le cortan el acceso. Y yo creo que esto es un llamado para todas nosotras. Nosotras tenemos que amar el acceso que tenemos al Padre. Tenemos que amar el acceso que tenemos a la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué terrible esta consecuencia, que le quitan el acceso al rey. Ahora, otra de las frases que me gusta, yo tuve la oportunidad de compartir un mensaje en la iglesia hace un par de años
Este versículo siempre que lo leo me habla y me habla porque en la parte B del versículo 19 dicen que entonces el rey se consigue una mejor que ella. Y miren, las mujeres muchas veces tendemos a creernos indispensables. Nadie lo hace como yo, nadie lo ama como yo, nadie trabaja como yo, nadie lidera como yo. Pero este pasaje nos lleva a nosotros a poner los pies en la tierra y a reconocer que ni tú ni yo somos indispensables en ningún rol que tengamos, ni como mamás, ni como esposas, ni como líderes, ni como empleadas. Siempre, siempre podrá haber alguien que lo haga mejor que nosotros, que lo haga mejor que nosotros. Entonces es bien importante que nosotros reflexionemos en esto, porque yo creo que ninguna quiere que nos reemplacen en nuestros roles, ¿cierto? Con las personas que amamos, en nuestro servicio al Señor. Nosotros queremos hacer lo mejor para Dios, pero este pasaje a mí me deja ver que si yo no cumplo con mi asignación y que si yo no valoro la asignación que Dios me ha entregado, pues entonces el Señor puede conseguirse a alguien que lo haga mejor que yo. Y me llevaba a pensar que cuando Moisés se equivocó, hubo un Josué que estuviera para sucederlo. Ese es uno de los casos que nosotros vemos en la palabra, que cuando un Saúl erró y se equivocó, el Señor ya tenía preparado un David para que reinara sobre su pueblo. Entonces yo creo que este es un mensaje para que nosotros meditemos en él y le pidamos al Señor que nos ayude a ser mujeres sabias que edificamos y no a convertirnos en necias como la reina Basti. Yo creo que es hora de valorar la asignación que Dios nos ha entregado y de hacerle frente a cada situación a la manera de Dios, como lo hacen las mujeres sabias. Entonces la invitación una vez más es a que te suscribas al canal, a que compartas el mensaje, a que sigamos estudiando juntas la palabra del Señor. En un próximo video estaremos hablando de otra gran mujer sabia. Entonces hasta pronto, el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video.